La ciencia de lo mío y de lo tuyo, la ciencia de la justicia, es la ciencia de todos los derechos del hombre, de todos los derechos que un hombre posee sobre su persona y sus bienes, de todos los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es esta ciencia, y solo ella, la que dice a cualquier hombre aquello que sin lesionar los derechos de otra persona, puede y no puede hacer, aquello que puede y no puede tener, aquello que puede y no puede decir. Es la ciencia de la paz, la única ciencia de la paz, ya que es la única ciencia que nos dice en qué condiciones los hombres pueden vivir en paz, o deberían vivir en paz los unos con los otros. Tales condiciones son sencillamente las siguientes. Primero, que cada hombre hará, en lo que a todos los otros se refiere, todo aquello que la justicia le obliga a hacer. Así pagará sus deudas, devolverá cualquier bien tomado como préstamo o robado a su propietario, y reparará cualquier daño que haga sufrir a la persona o a los bienes de otros. La segunda condición consiste en que cada hombre se abstenga de hacer sufrir a otro o de hacer aquello que la justicia prohíba. Abstenerse, por tanto, de todo robo, agresión, incendio criminal, asesinato, así como de cualquier otro crimen que perjudique a personas o bienes de otros. Contando con que estas condiciones sean observadas, los hombres permanecerán en paz unos con otros. A partir del momento en que una de estas condiciones fuera violada, los humanos entrarán en guerra y permanecerán necesariamente en guerra hasta que la justicia sea restablecida. En todos los tiempos, tan atrás como nos informa la historia, y en todas partes, siempre que los hombres se esforzaron por vivir en paz unos con otros, el instinto natural y la sabiduría colectiva de la raza humana reconocieron y prescribieron como condición indispensable la obediencia a esta obligación única y universal. A saber, que cada cual tiene o debe de comportarse honestamente en lo que se refiere a todos los demás. Según la antigua máxima, todo el deber legal de un hombre para con sus semejantes se resume en la sencilla frase siguiente: vivir honestamente, no causar daño sea a quien sea, dar a cada uno lo que le es debido. En verdad, la totalidad de esta máxima puede reducirse incluso a los términos siguientes: vivir honestamente. Porque vivir honestamente es no causar daño a nadie y dar a cada cual lo que le es debido. El hombre tiene ciertamente, para con sus semejantes, muchos otros deberes morales. Tiene que alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cobijar a los que no tienen techo, cuidar a los enfermos, proteger a los indefensos, ayudar a los débiles, enseñar a los ignorantes. Pero estos deberes son simples deberes morales, y con relación a ellos, cada hombre es el único juez capaz de decidir por sí mismo, en cada caso particular, cómo y hasta qué punto podrá o querrá cumplirlos. Las cosas son diferentes cuando se trata de sus deberes legales, estos que consisten en una conducta honesta en lo que se refiere a sus semejantes. En este punto sus semejantes tienen, no solamente el derecho a juzgar, sino en vistas a su propia protección, el deber de hacerlo. Y en caso que sea necesario, tienen el derecho de obligarlo a cumplir sus deberes legales, lo que se podrá hacer, ya sea a título individual, o por concertación. Del mismo modo, lo podrán hacer al momento si la situación lo exige, o después de deliberarlo, y de manera sistemática, si lo juzgaran bueno, y la situación lo permite. Aunque cada uno, cada hombre, o grupo de hombres, en pie de igualdad con cualquier otro, tenga el derecho a rechazar la injusticia y de prestar justicia a sí mismo, y de dispensarla a todos los que se sientan lesionados, para evitar los errores que resultan a veces por la precipitación y la pasión, y a fin de que cualquier hombre que lo desee tenga medios para garantizar su protección sin necesidad de recurrir a la fuerza. Es evidentemente deseable que los humanos se asocien, contando que la asociación sea libre y voluntaria,
para garantizar la justicia entre sí, y para asegurar su protección contra los malhechores venidos del exterior. Es de igual manera, sumamente deseable, que se pongan de acuerdo sobre un plano o un sistema de proceso judicial, que enjuiciando diferencias, avale la prudencia, la deliberación, una investigación minuciosa, y hasta donde sea posible, la ausencia de cualquier influencia externa, con el simple deseo de hacer justicia. Ahora bien, semejantes asociaciones, solamente serán justas y deseables, en la medida en que fueren totalmente voluntarias. Nadie puede ser legítimamente obligado, en contra de su voluntad, a adherirse a una asociación como tal o a apoyarla. Solo el propio interés, el propio juicio, la conciencia de cada uno, determinarán adherirse o no a una asociación y a esta en vez de aquella. Si un hombre elige, en lo que se refiere a la protección de sus derechos, depender tan solo de sí mismo, y de la asistencia voluntaria que otras personas puedan libremente ofrecerle en caso de necesidad, tiene todo el derecho a hacer esta elección. Y semejante actitud deberá proporcionarle una razonable seguridad, con tal de que él mismo manifieste una solicitud recíproca, de manera que los hombres, en este caso, puedan ayudar a defender a las personas perjudicadas, y con tal de que él mismo se comporte honestamente, no cause daño a nadie, y dé a cada uno aquello que le es debido. Porque un hombre así tendrá buenas razones para creer que siempre se encontrará con amigos y defensores en caso de necesidad, se adhiera o no a una asociación. Es cierto que en estricta justicia nadie puede ser obligado a adherirse a una asociación cuya protección no desea, ni ser obligado a sustentarla. Del mismo modo, según la razón y la justicia, no podremos esperar de cualquier hombre que se una o apoye una asociación cuyos fines y métodos piense que no serán un modelo para alcanzar el objetivo que la asociación pretende alcanzar, a saber mantener la justicia, sin con eso incurrir ella misma en la práctica de la injusticia. Juntarse a una asociación que se cree ineficaz, o apoyarla, sería en efecto absurdo. Unirse a una asociación que se cree capaz de cometer ella misma una injusticia, dar sustento a esta asociación, sería criminoso. Por tanto, es preciso dejar a cada uno la libertad de adherirse o no adherirse a una asociación que ha sido creada en vistas al efecto referido, tal como se le deja la libertad de adherirse o no a cualquier otra asociación, según le convenga conforme a su interés, a su juicio o a su conciencia. Una asociación de protección mutua contra la injusticia es como una asociación de protección mutua contra el incendio o el naufragio. No hay ninguna razón para obligar a nadie, sea quien fuera, a apoyar o unirse contra la propia voluntad a una de estas asociaciones, ni para obligar a nadie a reunirse con cualquier otra asociación cuyas ventajas, suponiendo que las tenga, no le interesan o cuyos fines y métodos no aprueba. No se podrá objetar a estas asociaciones voluntarias el argumento de que le faltaría este conocimiento de la justicia, como ciencia, que le sería necesario para mantener la justicia y evitar que incurran ellas mismas en la práctica de la injusticia. La honestidad, la justicia, el derecho natural, todo esto es habitualmente un asunto mucho más simple y fácil, a cuya comprensión tienen pleno acceso los espíritus simples. Los que quieren así esclarecer un caso particular, no necesitan las más de las veces ir muy lejos para conseguirlo. Es cierto que se trata de una ciencia que es preciso aprender como cualquier otra. Pero también es verdad que se aprende muy fácilmente. Aunque tan ilimitada en sus aplicaciones, como las relaciones y transacciones infinitas que se pueden establecer entre los hombres, la ciencia de la justicia está con todo, constituida por un pequeño número de principios simples y elementales,
principios cuya verdad y equidad son aprendidas casi intuitivamente por cada espíritu común. Y la mayoría de los hombres tienen la misma percepción de lo que constituye la justicia, o de lo que la justicia exige, aprenden de la misma manera los hechos a partir de los cuales extraerán sus conclusiones. Aunque quisieran, una vez que los hombres viven en contacto unos con otros y mantienen relaciones entre sí, no podrían evitar aprender una gran parte del derecho natural. Las relaciones entre los hombres, sus posesiones separadas y sus necesidades individuales, así como la disposición que cada hombre tiene de exigir con insistencia lo que considera que se le debe, y de reprobar y repeler cualquier intrusión en aquello que considera ser su derecho, todo esto le obliga a que a cada instante su espíritu se pregunte, ¿será justo? ¿Será injusto? ¿Será mejor esta cosa? ¿O lo será la otra? Pues bien, tales son las cuestiones del derecho natural, cuestiones a las que en la gran mayoría de los casos, el espíritu humano responde del mismo modo. Los críos aprenden muy pronto los principios fundamentales del derecho natural. Así, comprenden rápidamente que un niño, a menos que tenga sus buenas razones, no debe pegar a otro o hacerle daño, ni ejercer un control o un dominio arbitrario sobre otro, ni por la fuerza, por estafa o robo, apoderarse de un bien que pertenece a otro niño, y que si hace una cosa que está mal en detrimento de otro, el niño perjudicado tiene no solo el derecho a resistir, sino también, si es necesario, castigar al agresor obligándole a una reparación como conviene al derecho y al deber moral de todos los otros niños y de todas las demás personas, que ayudarían a la parte perjudicada, defendiendo sus derechos y reparando los daños que hubiera sufrido. Tales son los principios fundamentales del derecho natural, que rigen los intercambios más importantes del hombre como tal. Ahora bien, los niños lo aprenden incluso antes de saber que 3 más 3 son 6, o que 5 más 5 suman 10. Ni siquiera sus juegos infantiles serían posibles sin el constante respeto a estos principios, y es de la misma manera imposible que personas, sea cual sea su edad, vivan conjuntamente y en paz, sin que los mismos principios sean respetados. No sería extravagante mantener que en la mayor parte de los casos, si no en todos, la humanidad en el conjunto de sus miembros, jóvenes y viejos, aprende este derecho natural, mucho antes de aprender el sentido de las palabras por medio de las cuales lo describimos. En realidad sería imposible hacer que los hombres comprendieran el sentido real de las palabras, si no empezaran por comprender el sentido verdadero de las propias cosas. Hacer comprender el sentido de las palabras, justicia e injusticia, antes de conocer la naturaleza de estas cosas, sería tan imposible como hacerles comprender el sentido de las palabras caliente y frío, húmedo y seco, luz y tinieblas, blanco y negro, 1 y 2, antes de conocer la naturaleza de esas cosas. Los hombres deben necesariamente conocer los sentimientos y las ideas no menos que los objetos materiales, antes de conocer el sentido de las palabras por medio de las cuales los describimos. Si la justicia no es un principio natural, no es un principio. Si no es un principio natural, pura y simplemente no existe. Si la justicia no es un principio natural, todo lo que los hombres hubieran dicho y escrito acerca de la justicia, desde tiempos inmemoriales, hubiera sido escrito sobre una cosa que no existe. Si la justicia no es un principio natural, todas las llamadas a la justicia que siempre oímos, fueron llamadas y luchas por una cosa puramente imaginaria, por una fantasía de la imaginación, y no por una realidad. Si la justicia no es un principio natural, tampoco la injusticia existe, y todos los crímenes que fueron cometidos en este mundo, nada tuvieron de crímenes, no pasando de simples acontecimientos,
como el caer de la lluvia o el sol que se pone, acontecimientos de los que las víctimas no tienen más razones para quejarse que aquellas que tendrían para hacerlo acerca del curso de los ríos o del crecimiento de la vegetación. Si la justicia no es un principio natural, los gobiernos, como se les llama, no tienen más derecho ni razón de conocerla, o de pretender profesarla y conocerla, que de conocer cualquier otro objeto inexistente, y cuando profesan establecer la justicia, o mantener la justicia, o tener la justicia en cuenta, profesan una palabrería de imbéciles o un fraude de impostores. Si por el contrario la justicia es un principio natural, entonces necesariamente es un principio inmutable, y que no puede ser alterado por un poder inferior al establecido, del mismo modo que tampoco pueden serlo la ley de la gravitación o de la luz, los principios de las matemáticas, o cualquier otro principio natural o ley natural, y todas las tentativas o pretensiones, por parte de cualquier hombre o grupo de hombres, bajo el nombre de gobierno o bajo cualquier otro nombre, de intentar sustituir la justicia por su propio poder, voluntad, placer o juicio, en lo que se refiere a la regulación del comportamiento de quien fuere, son un absurdo, una usurpación, y una tiranía tan grande como serían sus esfuerzos, para establecer su poder, voluntad, placer o juicio, en lugar de cualquiera de las leyes físicas, mentales o morales del universo. Si existe un principio de justicia, se trata necesariamente de un principio natural y que como tal materia de ciencia, puede ser aprendido y aplicado como cualquier otra ciencia. Pretender prolongarlo o restringirlo por medio de una legislación es tan falso, ridículo y absurdo como pretender por medio de una legislación prolongar o restringir las matemáticas, la química o cualquier otra ciencia. Si existe un principio de justicia, toda legislación que la raza humana entera sea capaz, en nada puede aumentar o restringir su autoridad suprema. Y todas las tentativas de la raza humana, o de una porción de esta raza, intentando aumentar o restringir en lo que sea, y en el caso que sea la suprema autoridad de la justicia, no obligaría a los simples individuos, más de lo que obliga el viento que pasa. Si existe un principio de justicia, o de derecho natural, se trata del principio, o ley que nos dice que derechos pertenecen a cada ser humano por razón de su nacimiento, y por consiguiente, que derechos inherentes en cuanto a ser humano, continuarán necesariamente perteneciéndole como adquiridos a lo largo de toda su vida. Derechos que podrán ser pisoteados, pero que no pueden ser extinguidos, aniquilados, separados o eliminados de su naturaleza de ser humano, y que tampoco pueden ser privados de la autoridad o de la fuerza, de la obligación que les son inherentes. Por el contrario, si no existe principio de justicia o de derecho natural, entonces cada uno de los seres humanos llega al mundo completamente desprovisto de derechos, y llegando al mundo desprovisto de derechos, así seguirá necesariamente y para siempre. Porque si nadie al nacer llega al mundo con algún derecho, está claro que nadie tendrá nunca cualquier derecho que le sea propio, de la misma manera que jamás reconocerá derecho a otro. La consecuencia sería que la humanidad jamás tendría derecho, y hablar de sus derechos sería por parte de los hombres, hablar de lo que nunca tuvo existencia, de lo que nunca tendrá, ni jamás podrá tener. Si existe un principio de justicia, este principio es necesariamente la más elevada de las leyes, y por consiguiente, la ley única y universal para todas las materias y la que sea naturalmente aplicable. Por consiguiente, toda la legislación humana nunca pasa de una simple toma de autoridad y dominio, sin que exista cualquier derecho a la autoridad o a la dominación. Nunca pasa de una intrusión, de un absurdo, de una usurpación y de un crimen. Por otro lado, si no existe principio natural de justicia, entonces tampoco existe injusticia. Si no existe principio natural de honestidad,
tampoco existe la deshonestidad, y ningún acto de fuerza o de fraude cometido por un hombre contra la persona, o los bienes de otro hombre, podrá ser llamado, en ningún caso, injusto o deshonesto. No podrá ser objeto de una queja, no podrá ser prohibido o castigado como tal. En suma, si no existe principio de justicia, tampoco existen crímenes, y todas las pretensiones de los gobiernos o de aquello que lleva este nombre, afirmando que se existen, es en todo o en parte, para castigar o prevenir los crímenes. Son pretensiones a una existencia que contempla el castigo y la prevención de lo que nunca ha existido y nunca existirá. Estas pretensiones son, pues, el reconocimiento de que en lo que se refiere a los crímenes, los gobiernos no tienen razón de ser, que nada tienen a hacer en esta materia, y que nada hay en esta materia que puedan hacer. Son el reconocimiento de que los gobiernos existen en vistas al castigo y la prevención de actos que son por naturaleza puras imposibilidades. Si existe en la naturaleza un principio de justicia, un principio de honestidad, principios que describimos por medio de los términos lo mío y lo tuyo, principios de los derechos naturales del hombre sobre su persona y sus bienes, entonces tenemos una ley inmutable y universal, una ley que podemos aprender como aprendimos cualquier otra ciencia, una ley que sobrepasa y excluye todo lo que está en conflicto con ella, una ley que nos dice lo que es justo y lo que es injusto, lo que es honesto y lo que no lo es, lo que es mío y lo que es tuyo, lo que son mis derechos sobre mi persona y mis bienes, y lo que son los tuyos sobre tu persona y tus bienes, y donde queda el límite entre mis derechos y los tuyos, así como entre cada uno de los míos y cada uno de los tuyos. Esta ley es la ley suprema y es la misma en todos los rincones del mundo entero, en todos los tiempos y para todos los pueblos, y será la misma única ley suprema en todos los tiempos y para todos los pueblos, mientras en la tierra haya seres humanos. Mas si por el contrario, no existe en la naturaleza cualquier principio de justicia, cualquier principio de honestidad, cualquier principio regulador de los derechos naturales del hombre sobre su persona y sus bienes, entonces los términos de justicia e injusticia, honestidad y deshonestidad, todos los términos como lo mío y lo tuyo, los que significan que tal objeto es propiedad de tal hombre y que tal otro es propiedad de tal otro. Los términos que son usados para describir los derechos naturales del hombre sobre su persona y sus bienes, o para describir las injusticias y los crímenes, todas estas palabras deberían ser excluidas de todas las lenguas humanas como desprovistas de sentido, y sería preciso declarar, de una vez por todas, que los mayores actos de fuerza y los mayores fraudes son en adelante la ley suprema y única que gobierna las relaciones entre los hombres, y que se le deja a todas las personas o grupos, aquellos que se atribuyen el nombre de gobiernos, la libertad de practicar entre sí todos los actos de fuerza y todos los fraudes de que sean capaces. Si no existe principio de justicia, no puede existir ciencia de gobierno, y todo lo que el mundo alguna vez podrá ver en materia de gobierno legítimo, es toda la rapacidad y la violencia por cuyo medio y a través de los tiempos y en todas las naciones, un pequeño número de corruptos se conjuraron a fin de obtener el poder sobre los demás seres humanos, los redujeron a la pobreza y a la esclavitud, y establecieron aquello que denominan gobiernos, procurando mantenerlos en la sujeción. Si existe en la naturaleza un principio de justicia, este es necesariamente el único principio político que jamás existió o existirá. Todos los otros principios llamados políticos, principios que los hombres tienen el hábito de inventar, nada tienen de principios. O son puras vanaglorias de simples de espíritu que imaginan haber descubierto cualquier cosa mejor que la verdad, la justicia y la ley universal, o son las astucias y pretextos a los que recurren los egoístas y perversos a fin de obtener la gloria, el poder y el dinero.